Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Apple, el mejor podcast de Apple del mundo de la historia. En cualquier idioma no vas a encontrar otro mejor que este. Mi nombre es Alex Barredo, conmigo, como siempre, Ángel Jiménez. ¿Qué tal estás, majo? Muy bien, tengo que empezar pidiendo disculpas. Tengo una fe de ratas. La semana pasada dije que Intel tenía 13 fábricas, tiene solo 11. Dije que el nuevo nodo estaba en Virginia, está en Ohio. ¿Desinformación? Fue a acabar de salir el podcast y teléfono del Lee Bhutan, el CEO de Intel, diciendo, Ángel, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, simplemente eso. Dije 13 fábricas, son 11. La de Alemania todavía no está abierta y para más que están en No, la de Alemania tiene pinta que no la van a abrir, ¿eh? Exacto. Y la de y que lo de Virginia tiene Micron fábricas, no tiene a Intel. Intel tiene en Ohio, en otros sitios, y está pensando en abrir una en Oregón, y está pensando en abrir una en Ohio, y la que tiene el que va a tener el último nodo va a ser la de Oregón. Pero bueno. Vaya semana. Bueno, sí, la otra cosa que tenía que decirte es que voy a hacerlo oficial, me voy de Apple. Tú también. Yo también. Aquí todos, vamos todos. Ya se van hasta los influencers. Se va a quedar Tim Cook apagando las luces. ¿Quién le vería atornillar iPhones a Tim Cook? Tienen que hacer el crossover con Pluribus, una promoción de Pluribus y Tim Cook solo en el Apple Park. Vaya tela, Tim Cook es uno de esos 12 que quedan en 12 o 13 supervivientes de Pluribus. Madre mía. En fin, vamos a comentarlo porque, como decía Ángel, ha sido una semana de bombazos. Vamos a hablar poco de producto, al menos al principio del programa. Ya sabéis que vamos a empezar hablando mucho de los ejecutivos que se han ido, algunos que han venido, etcétera, pero han sido cambios muy importantes. Entonces, simplemente quiero deciros, si estas cosas os aburren, que vamos a intentar que no os aburren, vamos a ser muy divertidos, vamos a dar un montón de detalles y curiosidades y cotilleos, ¿vale? En las notas del episodio tenéis las marcas de tiempo en vuestra aplicación para pasar a otros temas, ¿vale? Simplemente os lo digo ahí, por si no os interesan estas cosas. No quitéis el episodio, no quitéis, ¿vale? No os vayáis, no seáis como John Gianandrea, JG que se ha ido. Ay, mi JG que se me ha ido de Apple. Ay. Pero es que lo tenían ya medio apartado. Es que es normal, yo creo, ¿no? Pues no lo sé. Llevaba desde mediados de año, cuando hicieron la reestructuración y pusieron parte bajo Mike Rockwell y parte bajo Federighi, ya estaba un poco bueno que está haciendo Gianandrea, ¿no? Y creo que lo comentamos aquí, además. Sí, que es cierto que gran parte de los problemas de estos últimos 2 años de Siri recaían en cierto caso o en cierto sentido sobre el equipo, la división de Gianandrea, alto ejecutivo académico sobre todo, ¿no? Del mundo del aprendizaje automático que vino de Google en 2018. Es que lleva casi tanto como el podcast. Y que ha hecho muchas más cosas aparte de lo de la web Siri, que es que parece que lo único que ha hecho es esto y por eso se va, pero es que ha hecho todo lo de CoreML, todos los la última generación de procesadores de aceleración neural, todas estas cosas también son parte de él. Ha hecho muchas cosas que están bastante bien. Esto yo creo que evidentemente va por la parte de no se ha ejecutado las cosas como tendrían que haberse ejecutado en el tema de inteligencia artificial generativa. Y chico, ahí está la puerta, ¿no? Bueno, que nunca se sabe estas cosas, quién se retira y quién lo despiden, porque para Apple, para estas cosas es como muy... Luego hablamos de otro ejecutivo que sí está claro que ha pasado, pero en este caso concretamente es un retiro, se va el año que viene, se queda ahí, se va a quedar un par de meses haciendo, no sé, imagino que hablando con gente y eso, despidiéndose. Y lo sustituye, yo creo que esto es más interesante, Amar Subramania. No sé si lo pronuncio bien. Amar Subramania. Amar en tiempos revueltos. ¿Qué? Madre mía. Que es un señor que todo ponía, y en la nota de prensa venía de Microsoft. Miramos el LinkedIn de Amar. Meses. Hasta 4 meses en Microsoft, o sea... A ver, lo importante es que viene de Google, del equipo de Gemini. Eso es. Que no sé muy bien de qué parte del equipo de Gemini. Es un ingeniero que viene del equipo de Gemini, pero porque había estado en la parte de Bard, que es la parte que no funcionaba. Bueno. Bueno, es decir, hicieron el rediseño de todo y la unificación es más marketing que otra cosa, ¿no? Todo unificado bajo la marca Gemini y él venía a la parte de Bard y se unió a Gemini por ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el... Comentamos también hace un par de semanas, ¿no? Cuando se fue de Meta, me saltaba el nombre. Jan LeCun. Y que decíamos, puede ir a Apple. Y lo que hace falta a Apple, yo creo, es más alguien que esté más cerca del producto, que no sea tan académico como John Gianandrea o como Jan LeCun. Y esto por ahora parece que va por ahí. Es decir, que este señor, Subramania, probablemente esté más cerca de producto y más pegado a lanzar cosas útiles
en poco tiempo, más que en pensar muy sesudamente sobre avenidas de la inteligencia artificial y futuro y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a estar dependiendo de Craig Federighi, va a estar como más organizado todo dentro de Apple. Es decir, no le dan un cargo de vicepresidente senior. Es decir, sería raro que alguien que venga de fuera le pongan directamente de vicepresidente senior, luego hablaremos de este tema, pero le van a poner, como dices tú, debajo de Federighi, ¿no? Es decir, que es un poco quito al cabeza de la división, pero es que además la división de lo que es IA la van a dividir también. Parte se va para EDQ, sí, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la gracia, que es que precisamente lo que Gianandrea hizo fue unificarla porque estaba dividida y en su momento se consideró como el gran... Por fin Apple se da cuenta que esto no puede estar dividido y ahora que se van a volver a medio dividir, ¿no? La parte que es más de servicios se va a Q, la parte que es más de ingeniería se va a Federighi, lógicamente. Rockwell está por ahí por medio, porque digamos que ha salido del Vision Pro y está más en todas las cosas. Yo creo que está un poco de niñera ahora, es decir, como Gianandrea está de salida, alguien tiene que estar, reunión tras reunión, ahí presente moviendo las cosas, ¿no? Gianandrea no lo va a hacer porque se va a ir, entonces le da un poco todo igual. Exacto. Entonces está de profesor duro. En el que tenemos que empezar a decir, aquí le han largado. Ha sido un caso de que es decir, no ha sido Gianandrea, por mucho que esté en la edad de jubilación, etcétera, ha sido ya no confiamos más en ti, creo, tiene toda la pinta, ¿eh? Siempre como se hacen estas cosas, porque cuando estás en estos niveles no es que te despidan como, oye, no confiamos más en ti, es como, bueno, vamos a cambiar toda la dirección, no encajas ya, te retiramos con un paraguas, como un parachute, que dice aquí, ¿no? Sí, paracaídas de oro de estos, ¿no? Que te dan millones y te ponen un puesto, pues este está de consejero durante los próximos 6 meses y se irá con sus stock options y con sus cosas y muy bien. Sí. O sea, tampoco es una cuestión, pero ya retirado, que no sé si se irá luego a hacer cosa por su cuenta, si se meterá en Meta de nuevo, donde quiera, ¿no? Pero quiero decir, pero evidentemente no encaja ya con cómo Apple quiere hacer las cosas, no están contentos con cómo ha hecho las cosas los últimos 2 años y no tiene mucho sentido que siga en ese puesto, ¿no? Entonces no tiene sentido para él seguir en Apple tampoco. El rumor es que era indeciso. Es decir, que hay que decir que sí, que se ejecutan y se hacen cosas a nivel académico, que se avanzan, los papers, y hay cosas que Apple ha cambiado bajo Gianandrea, en este caso, se está publicando mucho académicamente, es decir, lo hemos visto, que es algo curioso dentro de Apple, ¿no? Que se publiquen tantas cosas, sí, se hacen cosas de código abierto. De apertura, y esta semana, de hecho, han publicado uno nuevo, no sé si lo has visto, de segmentación de vídeo, bastante chulo, y de creación de vídeo, de generación de vídeo, un paper, pero lo mismo, es un paper, no hay una herramienta que luego Apple diga, bueno, ¿esto dónde va? Entonces yo creo que ahí es donde está la cosa. Es bueno, bien, pero necesitamos a alguien que nos solucione la otra parte y no viene, parece que el equipo de Gianandrea está haciendo esto y lo que tú dices, Gianandrea parece como muy poco resolutivo, muy poco... Steve Jobs tenía la cita esta, ¿no? Vicepresidente es cuando... ¿Cómo era? Que si la papelera hay un papel no se puede echar al bedel o al que sea. Pero cuando eres vicepresidente esas cosas dejan de importar. Si hay algo que falla es tu culpa y punto, ¿no? Y si algo se está moviendo, por mucho que tú puedas echar la culpa a otros, como eres el máximo responsable, eres el máximo responsable y eres tú, y ya está. Yo estoy muy de acuerdo con esa filosofía. Si mañana las descargas o las escuchas o lo que sea de este programa empiezan a caer, pues nos tendremos que ir a la calle, quiero decir. No, tú que eres el vicepresidente, yo soy tú eres el becario. Eres el becario. Y todo esto sería una nota. Es decir, es algo importante. No es tan importante como, por ejemplo, cuando se fue Johnny Ive. No es tan importante como cuando se fue Mansfield, que incluso te diría. No es tan importante como cuando echaron a Forstall, obviamente. Pero es lo que viene ahora, es decir, el resto de cosas que ha ocurrido esta semana. Porque yo creo que esta noticia quizás me ha sorprendido mucho porque se va Alan Dye, que es el jefe de diseño de Apple, digamos el que con las carambolas desde que se fue Johnny Ive. Alan Dye, ¿es Dye el apellido? Dye, sí. Dye, se pronuncia así, ¿no? Digo, a lo mejor es un apellido francés o alguna historia y algo así, es raro. Y se va a Facebook, a Meta. A Meta. Yo creo los archienemigos.
Aquí es algo que se ha comentado. Hay dos reacciones muy buenas a esto. Primero, muchísima gente en redes sociales está contenta con esto. ¿Yo? Porque yo creo que hay tanto, no rechazo, pero tanta sensación. A mí, por ejemplo, Liquid Glass me gusta bastante. Yo no creo que tenga un problema muy grave, ¿no? Que es una filosofía interesante, diferente. Sí. Están avanzándola bien, están evolucionándola, pero hay tanto cabreo, sobre todo entre la vieja guardia de Apple, entre los fans acérrimos de Apple, que se lo han tomado bien. Es que prácticamente está diciendo gracias Zuckerberg, ¿no? No. O sea, yo he leído... A ver, yo estoy un poco fuera de lo que es el Tecnorati y de los podcasts sobre Apple en inglés, que tienen mejores conexiones. En inglés me refiero a los estadounidenses, pues que conocen más gente dentro de Apple o que tienen conversaciones, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente el borracho de John Gruber, en Daring Fireball, etcétera, pues tiene muy buenas conexiones y siempre... y comentará el 10% de las cosas de las que se entera, ¿no? Pero es que ha sido una semana de palos, o sea, unos artículos contra Alan Dye yéndose, y es, ya digo, es John Gruber, es como casi el portavoz oficioso de la compañía. Sí, yo creo que aquí lo que ha pasado es que hay cierta sensación de resquemor porque se vaya a Meta, es decir, hay cierta sensación de traición. No es que te vas de Apple, es que te vas de Apple a Meta. Es decir, es una cuestión de principios, porque es una compañía que generalmente siempre se ve muy mal desde el punto de vista de Apple, ¿no? Porque es casi antítesis filosóficamente y en lo que el negocio que hacen y cómo lo hacen no tienen gusto, no tienen tal. Y entonces la sensación es un poco como que, ¿por qué te vas a esta gente, no? Y yo creo que también es porque la otra reacción que quería traer aquí es que ha sido realmente una sorpresa. Yo creo que nadie se esperaba, incluso en Apple. Y creo que Gruber tiene un artículo también diciendo prácticamente esto. Es como Tim Cook esto no lo vio venir. Es imposible que Tim Cook haya visto venir esto. Porque la salida realmente es la de Apple no está de acuerdo. Es decir, al resto de salidas de esta semana les han puesto una nota de prensa. Anda y no. Eso ya te da un poco una idea de lo un poco contentos que están con la salida, ¿no? Yo no creo que fuera ayer cuando se enteraron de esto. O sea, evidentemente. Pero no mucho antes, ¿verdad? No creo, pero sí, pero es raro que, por lo menos tiene que dar las 2 semanas de aviso que se suelen dar aquí en Estados Unidos, sí o sí. Pero ¿no? bueno. Pero, y recibir una contraoferta y cosas de estas. O sea, que no creo que sea una cuestión que les haya pillado por sorpresa, como ha salido en Bloomberg, no me he enterado, Cook, ¿qué pasa, no? es más que están dolidos con la situación porque es una persona que lleva muchísimo tiempo, que han elevado su perfil público, que esto Apple no lo suele hacer muy a menudo, ¿no? Generalmente es una compañía que tiene muy pocos ejecutivos públicos. La mayoría de la gente trabaja, digamos, escondida del resto del mundo. Tú trabajas para Apple y lo que haces es de Apple, no es tuyo. Digamos, no tiene tanto nombre asociado a productos, mientras que a Alan Dye se le ha dado mucho. Probablemente porque a la salida de IVA había que contrarrestar y dar perfil público a gente para que no pareciera que se habían quedado huérfanos, ¿no? Pero es uno de los que se ha beneficiado de eso y entonces que salga ahora no es como que se vaya cualquier otro diseñador del equipo, que se llevará alguno, seguro. Creo que han dicho por ahí que se llevaba alguien. Sí, se va gente de él, o sea, decir, no tantos como los que se fueron con Johnny y con Mark Newsom, etcétera, en su época, a Lovefrom o a OpenAI ahora en esta cosa que estén haciendo, etcétera, pero algunos sí se irá con él y entonces dicen, ¿a quién ponemos? Y han puesto a Steve Lemay, o Lemay, no sé muy bien cómo pronunciarlo, porque, y aquí ha sido casi la reacción contraria. Todo el mundo, ex empleados de Apple en Twitter, en Mastodon, en Blue Sky, poniendo a Lemay como, vamos, o sea, como una gran opción, como me alegro mucho por él, es el mejor, es la persona que más sabe de diseño, no sé qué, no sé cuánto. También es cierto que hay 2 Liquid Glass, el Liquid Glass de iPhone y el de Mac, sí. Y el Liquid Glass de Mac, que es que el Liquid Glass en Mac no está bien hecho aún. Le faltan Todavía tiene muchos, sí, no está avanzando a la misma velocidad que el otro. Está claro cuál es la plataforma favorita y en la que se han dedicado, ¿no? Y entonces hay mucho quemado en la parte tradicional de Apple, que suele ser más pro Mac que pro iPhone, que es lo que está pasando, ¿no? Yo de Mac no lo conozco, no he visto nunca nada. Me sorprende un poco, es decir, todo el mundo interno está diciendo que es muy buena persona, que es un encanto, que es genial, pero también al mismo tiempo dices, vamos a ver, si como dice la nota de prensa, Steve Lemay ha jugado un papel importantísimo en todas las decisiones de diseño de Apple desde 1999, estamos en 2025, ¿por qué no sabemos más de él? ¿Por qué no está en un cargo más importante? Pues porque
que a lo mejor ha jugado Alan Day, el que se va ahora mucho mejor al juego al Juego de Tronos, Sí. que es lo que dicen, que ha medrado mucho mejor en este rollo corporativo para medrar en la empresa y tal, y que Steve Lemay al final ahora se han dado cuenta, pues quizás porque no les quedaba nadie, porque se han ido tantos del equipo, ¿no? Con Johnny o con Newsom o con quien sea, otras empresas estos últimos años. Han preguntado y todo el mundo dice, no, este tío es genial, nos encanta, todos están contentos con él, es una persona... Claro. Puede ser, a ver, también es cierto, y yo creo que esto va muy en torno de toda esta conversación, es decir, se están haciendo muchos ejecutivos. El rumor es que Tim Cook se va el año que viene. Si tú eres una persona que estás ascendiendo porque tienes la vista puesta en el futuro, quiero ser CEO de Apple o quiero estar mucho más cerca del CEO de Apple, ves que las cosas están a punto de cambiar y ves que tal y como están las piezas ahora, a ti no te va a pasar, es decir, vas a seguir en el mismo puesto o lo que sea, pero ya no vas a tener esa importancia, pues a lo mejor es como también el momento de irte, ¿no? Y a lo mejor estoy adelantada y bueno, si voy a acabar haciendo lo mismo que hago ahora, cuando llegue Eternus o quien quiera que llegue y no voy a tener la oportunidad de subir o ponerme más cerca o tener un papel más relevante o incluso a lo mejor me llevo mal con Eternus, vete a saber, ¿no? Claro. Pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, no tiene mucho sentido. O puede ser todo eso y aparte la millonada que le hayan puesto encima de la mesa. Quiere decir, un momento en el que las cosas a veces son más sencillas. Pero a mí, ya te digo, mucho cabreo, muchísimo cabreo entre la gente, la vieja guardia de Apple. Digo la vieja guardia no dentro de la empresa, sino los fans tradicionales de Apple Group, esa gente, con el que se haya ido a Meta, concretamente. No que se haya ido, que se haya ido a Meta. Así que interesante el cómo funciona así. Si fuera Sigmund Freud estuviera vivo por aquí, a lo mejor tendría algo que decir sobre todo esto, no sé. Así que bueno, yo no sé muy bien, imagino que se meterá en todo este sector o división del tema de las gafas, de Meta, etcétera, dispositivos y cosas así, cosas que vayan a ir haciendo, pero bueno, vamos a ver, porque en principio, pues, oye, vuelve un Steve más en Apple, Steve Lemay en este caso, siempre está bien, ¿no? La mejor forma de ascender en Apple es llamarte Steve, eso está clarísimo, ya ha quedado muy claro. No, a ver, esto es lógico también que lo vayan a llevar a esto, ¿no? Es decir, la gracia, una de las cosas que Alan Day, yo creo que todo el mundo está contento con cómo lo ha hecho, es precisamente el sistema operativo de Vision Pro. Que el producto será muy poco usado y demás, pero en general todo el mundo lo ha dicho, interfaz es una interfaz increíble para un dispositivo de realidad aumentada. Y entonces, Meta no tenía eso, y yo creo que es un poco por lo que han dicho, este es el perfil perfecto para este tipo de desarrollos, ¿no? Sí. Pero sí que ha sido duro. Lo de las críticas, de verdad, no lo decimos por decir. Había un mensaje en Twitter, en X, por ahí, que decía, la marcha de Alan Day de Apple a Facebook ha subido el coeficiente intelectual de ambas compañías. Y yo, joder, macho, ¿cómo nos pasamos, tío? O sea, hay que odiar, para decir ese tipo de cosas, tío, hostias. Es que hay mucho resquemor. Así que bueno, a ver qué tal con Steve Lemay, a ver en qué se convierte. Al final, todo este cambio, todo este juego de sillas, sí es cierto que está en espera de que se mueva la silla grande, que es la de Tim Cook, por mucho que lo hayan filtrado al Financial Times, lo que comentamos hace una semana, 2 semanas, un episodio, 2 episodios, etcétera. Quedan cosas por contar dentro de este diciembre, seguro. De todas formas, que nadie se espere que Liquid Glass desaparezca porque se ha ido este señor. Es decir, Lemay va a seguir haciendo lo mismo un poco, considerar una continuidad y veremos los cambios a lo mejor de aquí a 5 o 10 años. O sea, tampoco es una cosa... Sí. Lo mismo, en Apple trabajan equipos de trabajo en las cosas. En este caso había una persona que era muy visible fuera, pero en general suele ser cosas que se hacen de acuerdo entre mucha gente. Entonces no, o sea, sí habrá cambios, pero poco a poco. Y los otros las otras que se han ido, de repente también, después que estábamos básicamente absorbiendo las posibilidades, las probabilidades de todo esto de Lemay, Day, Gian Andrea, etcétera, Lisa Jackson se pira y se va con Kate Adams y meten a alguien que también está la gente muy descontenta con la nueva persona que llega como abogada jefe de Apple, que además va a llevar las relaciones con los gobiernos, etcétera, relaciones institucionales, técnicamente dicho. Jennifer Newsted, ni vosotros. Ahora lo explicaré por qué. Cuéntame esto de Lisa Jackson.
Yo te cuento lo de Lisa Jackson, que es otro caso curioso porque es también un perfil que se le dio mucha bomba y se le ha hecho subir muy rápidamente, ¿no? No todos los vicepresidentes tienen este nivel de exposición, sobre todo cuando no están dentro de producto, ¿no? Federici sí, y Ternus y Wozniak y toda esta gente, pero en general alguien que se encarga de política medioambiental generalmente no tendría este nivel público, más allá de que a Apple en los últimos años le ha interesado mucho este tema, ¿no? Yo entiendo que iba a haber un cambio en este sentido tarde o temprano, simplemente porque Lisa Jackson está ahora mismo un poco con las manos atadas en la administración Trump. Apple no puede hacer tanta publicidad de lo que hace a nivel medioambiental. Creo que estuvo en octubre en España para algo de la inauguración de una planta solar en Segovia, una cosa así. Pero en general aquí en Estados Unidos ha desaparecido por completo de cualquier evento, a pesar de que Apple sigue haciendo las mismas cosas, ¿no? Pero como ahora la administración Trump te castiga, no es que directamente no quiera que hables, es que te castiga si hablas de estas cosas. Sí. No oficialmente, pero digamos que empezará a hacer algún chiste o dirá dirá que eres woke o cualquier tontería de estas. Pues Apple ha mantenido un perfil muy bajo en todo lo que hace de política medioambiental. Y de hecho, Lisa Jackson ha habido varias reuniones, digamos, con la Casa Blanca y cosas así, en las que no ha ido cuando es su rol ir y han ido subalternos suyos. Exacto. Bueno, porque ya venía del Partido Demócrata, ¿no? Eso es, y que estamos a punto de entrar de nuevo en un año electoral y de cara a las presidenciales 2028. Ese año es electoral por el Senado y el 2028 y algunos puestos del Congreso y luego el 2028 hay otro año electoral que es el electoral presidencial. Con lo cual, si esta está interesada en volver a política o sigue teniendo buenos contactos en política o tal, a lo mejor no tiene mucho sentido ya que siga manteniéndose en Apple. Claro. Lo que tú dices, es una persona que viene del Partido Demócrata, con lo cual la administración Trump no quiere ni verla, lo cual está en un rol un poco conveniente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es eso. O la mantienes un perfil bajo sin parar, que no le hará mucha ilusión, si viene una persona que le gusta tener un perfil más público, o, pues eso, se busca pues probablemente volver a política, hacerse asesora del próximo candidato de lo que sea, cosas así, ¿no? A lo mejor la vemos de responsable de medio ambiente si gana un presidente demócrata en la siguiente administración, ¿no? Entonces, tiene sentido que se vaya. Lo interesante aquí sobre todo es esto, que la parte, o sea, yo creo que se han dado cuenta de que no puedes tener a la persona que se encarga de hablar con gobiernos tan atadas a una política que se suele asociar a un partido concreto, a una ideología concreta, con lo cual es como, vamos a separar la parte de relación con gobiernos, se la devolvemos a la consejera del general, a la consejera, en este caso, la abogada, Kate Adams, pero Kate Adams se va el año que viene, con lo cual hay que traer a alguien nuevo que se va a encargar de eso. La parte de medioambiental va a pasar a Khan, que es el vicepresidente de operaciones, y la otra parte la parte de relación con gobierno se queda como su propio área, separada del resto, porque va a ser una área que va a tener que estar como muy aislada de ahora en adelante del resto de políticas y de cosas que hace la empresa. Es decir, que se van a seguir haciendo, pero no se van a seguir dando tanto cacareo y... Bueno, eso depende de la administración. Que viene el año que Newsom se convierte en presidente de Estados Unidos, que es el supuesto candidato demócrata, ahora gobernador de California, y es una persona que probablemente quiera hacer más de este tipo de cosas medioambientales y Apple estará otra vez diciendo Agenda 2030 que no ha cambiado. Apple sigue diciendo que va a ser neutral carbono en 2030, cosas así. Eso sí. Pero lo que no puede hacer es decirlo tan claramente y tan abiertamente como lo hacía antes. No hay entrevistas, no hay inauguramos esta planta, no hay cosas de este estilo, salvo a nivel local. Por eso Lisa Jackson se va a España a inaugurar una planta solar en Segovia, ¿no? Pero no... Exacto, es decir, viene aquí o a Europa, va a China y dice que bien, que verde, que renovable todo, pero en Estados Unidos políticamente ahora mismo eso es negativo. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Yo creo que Ángel y yo no estamos de acuerdo, la mayoría de los oyentes tampoco estáis de acuerdo con este tipo de cosas, pero bueno, viene Jennifer Newsted de Meta, de Facebook, y además sí que viene atada al Partido Republicano. Claro, eso es lo que hay. Es decir, yo creo que Apple también tiene que estar jugando todas las cartas ahora mismo, porque lo que no puede arriesgarse es a que una mala decisión de estas les estropee un proyecto político o un proyecto de desarrollo de producto porque Trump se ha levantado con la pierna izquierda y no le gusta a Tim Cook. O sea, es que es así de estúpido como está la situación ahora. Entonces tienes que tener gente de todos los partidos, tienes que darle a proyectar una imagen de muy aséptica, digamos. Si no quieres ser directamente político, que algunos lo quieren ser y se han vuelto 100% pro-Trump, si no quieres tener esa imagen de 100% pro-Trump, que Tim Cook tiene que estar haciendo esto a diario, o sea, es un equilibrio bastante complicado de mantener hoy en día en Estados Unidos, pues tienes que ir a este tipo de cosas, ¿no? Tener una que tenga un perfil más republicano, aunque no sea extremo, pero que esté muy, muy bien conectada con el Partido Republicano,
Y que llegado el momento que vuelven los demócratas, pues poder moverlo para que también tengas gente conectada a ese nivel y digas, bueno, somos muy asépticos, no tenemos ningún tipo de digamos que es republicana de la era Bush, era McCain, etcétera, de esas épocas. Sí. Yo recuerdo su nombre precisamente de lo que estamos enseñando en pantalla, porque cuando buscas Jennifer Newsted en Google, una de las autosugerencias que te da es Jennifer Newsted Patriot Act, que es la ley patriótica o patriota, no sé muy bien cómo decirlo, que es una regulación o una macroregulación en Estados Unidos que vino después del 11S, que quitó y coartó muchas libertades y que se suponía que era temporal, ¿no? Es un poco como Eso el chat control. Sí, tienes que tener en cuenta que esta señora, cuando en el año 2001 tendría, o sea, estaría detrás de esto, pero estaría detrás de esto como un junior, como mucho. Sí, sí. Pero, a ver, o sea, también hay una cuestión aquí que es que esta guardia del Partido Republicano, esta vieja guardia del Partido Republicano, hoy en día se considera casi de la izquierda aquí en Estados Unidos, por Trump. O sea, es que ni siquiera te crees que es una cuestión de por eso. Que por haber estado ahí está. No, sigue siendo una persona que probablemente a Trump le preocupa a Trump y nada más. Es decir, no hay ningún tipo de Bush se odian. O sea, Bush y Trump se odian. O sea, no hay ningún tipo. Por eso no creo que tanto en esa dirección como en el, bueno, vamos a tener un poco gente de todo tipo y un poco gente que pueda estar conectada a todos los niveles con todo tipo de administraciones, no solamente con la demócrata. Pero sí que cuando fichó por Facebook hace 6 años, pues, tuvimos toda esta conversación de madre mía, quién han fichado de jefa de personal, de jefa de consejo, de abogada general, ¿vale? Básicamente, por decirlo así. Y ahora se va a Apple a hacer todo esto de relaciones institucionales y tal. Y yo creo que ya hemos comentado todos los casos de idas y venidas de altos ejecutivos, ¿no? De altos sí, habrá más pequeños, imagino. Hay muchos. Cuando se va, se lleva equipo, claro, evidentemente se llevarán a los más cercanos. A ver, yo creo que también es una forma de Tim Cook si se va a ir, que yo sigo pensando que es muy probable que se vaya el año que viene, no que se vaya, que se quede, que cambie la estructura y pase a ser consejero del jefe del consejo o lo que sea, pero director del consejo, pero que por lo menos cambien las cosas en Apple. Tiene que haber un cambio general en Apple también a nivel ejecutivo. Es decir, parte de la tarea de un CEO cuando se va es hacerle la vida fácil al siguiente. Es decir, sobre todo cuando se va de buena voluntad, ¿no? No lo echan. Que a Ternus no puedes dejarle la sensación de que llega y tiene que empezar a despedir a gente. Tienes que dejar las apagar cosas fuegos, etcétera. Claro, tienes que dejar las cosas bastante estables, nuevas, sangre nueva, gente nueva, que un poco puedan crear su propia historia también, ¿no? No sé si es prudente que tanta cambio llegue de golpe, pero también es verdad que no llega tanto de golpe. Es decir, Jan Andreas se va el año que viene. Lisa Jackson se va a principios de año, pero Kate Adams se queda hasta finales de año. Lo de Aranda ya ha sido casualidad y casi no lo han visto venir. O sea, no es una cuestión tan grave. Como parece que, como todos los anuncios han pasado esta semana, parece que todo el mundo ha echado la tarjeta y se ha ido hoy, ¿no? Y no queda nadie en el Apple Park, pero está ahí Tim Cook apagando la luz. La verdad es que sí. Yo, varias cosas. Si John Ternus ya está puesto, es decir, ya se ha decidido internamente, aunque sea de forma oficiosa, ¿no? Este reemplazo, muchas cosas de un buen CEO deberían de estar consensuadas entre Cook y Ternus de, oye, mira, voy a hacer este gran cambio. Si tú vas a estar aquí en 6 meses en mi silla, en mi despacho, no voy a hacer algo súper en contra de algo tuyo, al menos te voy a dar un adelanto, con lo cual entiendo que muchos de estos cambios, Ternus no creo que haya tenido una decisión, pero sí por lo menos ha estado informado, más o menos, por decirlo así. No sé muy bien cómo explicarlo. Y por otra parte, un montón de cosas que están haciendo, al menos con el caso de las salidas de Gianandrea y de y de Lisa Jackson, es que se quedan era gente que antes reportaba directamente a Tim Cook, o desde que se fue Jack Williams pasaban a Tim Cook, y ahora van a permanecer en una segunda capa con Federighi, con Phil Schiller, etc. Entonces, en este sentido, es para cuando Ternus, o en el caso de que Ternus, que lo estamos dando por hecho, ¿no? Pero en el caso de que Ternus se convierta en director ejecutivo, no tenga tantísimos reportes o personas que reportan directamente y tantos fuegos y se agobie, porque él está en hardware
y de repente, ¿no? Pues no va a poder estar a todo, al menos durante el primer año, darle un poco de aire, ¿no? Para eso. Y que escoja él también su propio equipo de ser gente cercana, que al final los vicepresidentes son eso, son gente muy cercana al CEO, que tiene que estar tiene que tener un grado de confianza muy alto, que él a lo mejor todavía no sabe quién puede confiar y quién no, y cómo va a hacerlo, y con quién tiene buena sintonía y con quién no. Yo esto lo veo bien, y también por el peligro de darle a un ejecutivo una vicepresidencia, y creo que en este caso Newsom va a ser vicepresidente porque el consejero general tiene que ser vicepresidente sí o sí, el abogado jefe tiene que ser vicepresidente, pero el resto, lo que tú dices, se pasa a un segundo puesto porque hay que ver quién se merece ese perfil, porque es una persona que si se te va, te crea un problema, como el caso de Alan Day, ¿no? Entonces es como, vamos a ser muy juiciosos a quién se le da un perfil público, porque si lo vamos repartiendo así como gominolas, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Se te va Alan Day y te quedas un poco con la cara así traspuesta. Sí, la verdad es que es eso. En fin, media hora, hablando de ejecutivos. Los 3 que queden escuchando el podcast, muchas gracias. Dejad un like. Un pulgar arriba, majetes. Ahora empiezan desde California empezamos a ver una caída de descargas, porque ya total. Pues vamos a otro tema apasionante que es el de la India, la regulación de la India. Hostia. Ese ha sido curioso porque era en plan... Bueno, a ver, primero, el tema es que también a principios de semana el gobierno de India lanzaba una petición de aumento, un globo sonda, técnicamente, no ha sido una legislación ni nada, ¿vale? Es una intención de que se preinstalen aplicaciones o que se preinstale específicamente una aplicación de seguridad del gobierno en los iPhone y en teléfonos Android y que encima esa no se pueda borrar. Con lo cual, patatas fritas para todos directamente, ya eso. Quejas por todos los lados, obviamente, hasta que, bueno, Apple lo rechaza, no sé si fue como un... no sé quién fue de Apple el que lo comentó específicamente, ¿no? Yo tampoco sé si fue alguien en concreto, simplemente una nota de prensa o una declaración a un medio local. Sí, una declaración así, en plan a un medio amigo, etcétera, etcétera. Y vamos, acaba la semana y ya ha dicho que no. Ni 24 horas. Básicamente el día es, quiero esto en los teléfonos. Apple dice, no. Y ya me dice, bueno, era una sugerencia, tampoco era una orden directa. A ver, realmente han dicho esto, era más una sugerencia de... Lo volverán a intentar. Sí. Lo volverán a intentar. El gobierno de la India cada vez es más autocrático. El gobierno de la India no es tonto. El gobierno de la India ve lo que está ocurriendo en China y dice, nosotros queremos esto. El gobierno de la India ve, la Unión Europea está con chat control y con todas estas cosas y dice, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Nosotros los más tontos? No. O sea, el Reino Unido sigue también esta misma línea. O sea, que tampoco estamos hablando de países así como... Está pasando en todos lados. O sea... Sí, por eso quiero decir que India tiene un montón de problemas, etcétera, pero aquí tiene un peso extra. Es decir, quizás no tenga el peso de, oye, es que somos el país donde más iPhones se compran, que no es el caso, pero sí se están moviendo muchas fábricas y Apple está en jaleos con el gobierno de la India para que le bajen y le cambien la legislación impositiva. Claro, es que si tú quieres que si Apple quiere ahorrarse, me parece que eran decenas de miles de millones o de millones de euros al cambio en estas instalaciones nuevas de hardware y de montadores y de Foxconn y de proveedores y de no sé qué, porque India tiene unos impuestos extra que China no tiene, pero tú te tienes que ir de China, pues necesitas al gobierno esto. Pero claro, yo creo que Apple aquí no ha estado sola. Es decir, no, ni Google, ni en Android, ni los fabricantes han estado dando bola. Aquí. Que es un poco lo que está pasando también en Reino Unido y en otros sitios, que hay como mucha fuerza para evitarlo. ¿Qué le pasa en China? Que Apple no tiene este nivel de poder, no tiene esta palanca, digamos, y no hay muchos otros fabricantes occidentales o de fuera del país que también puedan apoyarla en este tipo de cosas, ¿no? Entonces se queda un poco sola cuando llega este tipo de... No, puede hacer el gesto de cara a la galería pública global, pero en China se queda sin el negocio, con lo cual es un poco más complicado mover estas... Por eso cuando en China le dicen algo, generalmente se ha resistido a muchas cosas, por ejemplo, el tema de acceso a los dispositivos y demás ha estado bastante fuerte, pero no puede hacer todo. Entonces, por ejemplo, la parte de los servidores, tienen que estar servidores de China, cosas así, sí ha tenido que ir cediendo. En India todavía tiene cierto poder y puede hacerlo. En Europa tiene cierto poder y puede hacerlo. Estados Unidos también llegará el caso y también se le dará y también podrá... Está pasando, digamos, con otros temas. Por ejemplo, ahora
hay mucha legislación en torno a la demostrar edad legal para poder acceder a sitios en Internet y demás, y aplicaciones. Y esto en Estados Unidos se está empezando a ver si lo tienen que hacer a nivel de las propias aplicaciones o al nivel de Apple, los sistemas operativos, digamos. Apple está intentando que no sea a nivel de sistema operativo y aquí todavía puede moverlo, pero lo mismo, tarde o temprano, cuando esto llega a manos de, oye, que esto es un ultimátum del gobierno, pues es lo que hay. Así que vamos a ver qué pasa con India. Lo volverá a intentar por otro lado, pero por lo menos esta en 48 horas se ha resuelto muy rápido, simplemente Apple diciendo, mira, no. Sí, y que al final no es una aplicación que haga, es decir, no es una aplicación rollo Gran Hermano que te escanea el teléfono y se lo cuenta todas las comunicaciones y se los cuenta al gobierno de la India. Es una aplicación relativamente benigna en lo que hace. El tema es que venga preinstalada, que no se pueda borrar y que en el futuro, una vez que ya preinstalada, ya se ha abierto la puerta. Es benigna ahora, a lo mejor no es benigna en 3 años. Es una aplicación preinstalada. Eso quiere decir que Apple está abierta a preinstalar aplicaciones. Entonces, pues perfecto, pues todos los gobiernos vamos a queréis preinstalar cosas, ¿no? Y entonces al final es un poco lo que está intentando parar, que es una lucha constante, que no es una cuestión que se gane una vez, porque esto lo hemos visto en los últimos 10 años, que cada vez es más difícil ser la barrera y frenar este tipo de cosas, ¿no? A nivel de regulación de gobiernos y demás. Y entonces a mí me preocupa el hecho de que Apple tarde o temprano va a perder fuelle. Es decir, no puede humanamente seguir siendo la puerta de bloqueo de todos los temas de los que se está intentando a nivel de censura, a nivel de espionaje y demás. Tarde o temprano también recae en nosotros la población protestar estas cosas. En Europa podemos, en Estados Unidos se puede, más o menos. Pero en China y en estos países no se puede, con lo cual tenemos que ser muy fuertes en apoyar también estas cosas, ¿no? Hay una parte del activismo en Internet que era muy fuerte al principio, hace 20 años, cuando empezó a llegar Internet, y que poco a poco se está diluyendo mucho, y yo no sé si las nuevas generaciones están interesadas en estas cosas, pero alguien tiene que retomar el papel porque nosotros nos estamos muriendo, básicamente. Sí. ¿Sabes? ¿No? La generación X se está extinguiendo. Claro, o sea, esta generación de activistas de principios de Internet que lucharon por que Internet fuera neutral, porque fuera completamente libre, porque estandarizada, censurada y tal, toda esa generación se está literalmente o muriendo o retirándose o ya no tiene fuerza para seguir luchando. Entonces tiene que ser los millennials y los Gen Z los que empiecen ahora a luchar por este mismo tipo de cosas. Sí, pues vamos apañados, la verdad. O sea, que en ese sentido... Bueno, si montas una campaña en Roblox, lo mismo funciona, no sé. Hostia, hablando de Roblox, ¿has visto otra noticia que es muy interesante? Es que Rusia ha bloqueado esta semana FaceTime. Directamente ha dejado de funcionar, que ha sido muy guay enterarse en directo. Sí, porque me dio una llamada con tu hermano, ¿no? No, mi hermana está en España, España, pero ha sido muy guay. O sea, Snapchat y Roblox. Eso te da una idea de cuáles son las plataformas que funcionan y que le preocupan a los gobiernos, ¿no? Es como, porque Fortnite no, pero Roblox sí. No, pero bueno, el día que prohíban el Counter-Strike, ahí ya sí que se acaba el gobierno ruso. No, pero el tema de FaceTime, además, que la excusa o el motivo del gobierno federal ruso ha sido que ha estado siendo utilizado por los terroristas. Y ya está. Claro, lo de siempre es el mismo motivo. Si tampoco hay que buscar, no son especialmente inteligentes a la hora de buscar nuevos motivos porque no lo necesitan tampoco. Es que no lo necesitan. Es decir, con decir terrorismo o protección de niños, ya está, es solucionado todo. Sí, tal cual. Y nada, y la verdad que es una prohibición bastante efectiva. Ya hemos visto que el Roskomnadzor, ¿cómo se llama? La Agencia de Telecomunicaciones Nacional de Rusia, nunca la sé pronunciar y nunca me sé cómo van las siglas. Las sílabas. Lo hace muy bien, bloquea las cosas muy bien. Hay cosas que ni VPN ni VPN no funciona. Ya. Y ya está. Sí, las VPN al final son lo que son, se pueden bloquear también. Al final es tan sencillo como eso. Si sabes por qué IPs vienen, no hay. Así que nada, pues eso, y Apple, una cosa te digo, Apple dejó de vender en Rusia cuando la invasión de Ucrania. Pero sabes que Apple, por ejemplo, sigue teniendo muchos rusos contratados, no en Apple, pero sí en subcontratas, por ejemplo, el otro día me contaban, dicen, no, la App Store de Ucrania sigue siendo gestionada por rusos. Y yo, probablemente sí. Entonces, a ver, tampoco quiero decir, tampoco vas a hacer una App Store ucraniana, ¿no? Entonces al final tienes que
es lo que hay. Toda esa parte se lleva desde Europa del Este, la llevan desde Moscú, y entonces Exacto. imagino que pues la gente que puede salir está en otro sitio o se lo Sí, han llevado pero, o tal. Lo que no tiene es canal de ventas, pero por ejemplo la gente que compra un iPhone no necesita tener soporte, ¿no? Imagino. Entonces, sí. A ver, el mercado gris, el mercado negro y sigue bueno, existiendo. Es decir, negro, las ventas de iPhone en Kazajistán se han triplicado los últimos años. Y tú te quieres comprar un iPhone en Rusia y te viene de Kazajistán o o de te Dubái, viene de China o de donde sea. Quiero decir, sin problema. No sin problema. No sin problema, pero que tampoco es una cosa que decir. El iPhone 15 Pro, perdón, el 17 Pro salió en Rusia el mismo día, a pesar de que no estaba en la venta, ¿no? Pues por el comercio este transfronterizo con Kazajstán, etcétera. Pero bueno, que sí es cierto que Apple abandonó técnicamente Rusia en 2022 y que ahí no se puede hacer mucho. En fin, Mariloles, una de cada cosa. ¿Qué quieres hablar de nuevo? ¿Quieres que hablemos ahora del iPhone Air? ¿Quieres que hablemos entonces, de... si quieres un iPhone Air en Rusia, ¿qué haces? Si quieres un iPhone Air en Rusia, pues lo que primero que haces es una SIM de Kazajistán, una eSIM. Técnicamente no sé si se pueden activar, fíjate como te digo. Pues imagino que por una VPN. Pero bueno, ¿qué ha pasado con los iPhone Air? A ver. Que no se venden. No se venden ni en reventa. Ni en reventa. La verdad que me ha llamado bastante la atención este titular. Está curioso. Que eso, lo que dice Ángel, los datos de reventa o precio de venta en segunda mano del iPhone Air están muy, muy, muy bajitos, lo cual es muy buena noticia para la gente que quiera un seminuevo, un reacondicionado, porque pone aquí que una depreciación media bastante alta. Sí, básicamente están llegando casi a la mitad de precio en reventa. Que por fin se queda en el precio que tú querías, que es que fuera más barato que el 17. Ahora ya no tengo excusa. Estamos hablando de teléfonos de segunda mano en portales de reventa. Eso es una consultora que se dedica a ese tipo. Sigue un poco cuánto te dan en un portal de segunda mano por entregar un iPhone Air, y ha caído más rápido que el resto. Eso, un iPhone Pro a lo mejor está ya en un 30% de depreciación. Un iPhone 17, en un 27, una cosa así. Un iPhone 17 normal está en un 30, 35, o un 40 en algunos casos. Y el Air está casi llegando al 47% en algunos casos. Entonces, evidentemente, es un producto que no tiene tanta aceptación tampoco en el mercado de segunda mano, pero también parte de un precio más alto, con lo cual a lo mejor es encontrar ese público que está de acuerdo en llevar un Air por un poquito menos. Tengo todavía pendiente la review mía. Estoy tomando de publicarla en El Mundo. Ya no sé si sacaré cuando sea vintage, pero vamos, lo mismo digo, o sea, si está bien de precio es un buen teléfono, o sea, que nadie se piense que está genial, es un muy buen teléfono. Lo que pasa es que cuando lo comparas con el Air, incluso con el iPhone normal, dices, bueno, es que probablemente no me compense, un iPhone normal me viene mejor por la mejor cámara y tal, y ya está, pero eso es genial cuando lo tienes en la mano, es súper ligero, o sea, que en ese caso yo creo que también es un poco... También es un poco, vamos a buscar cualquier noticia negativa posible del iPhone Air porque vende, ¿no? Eso es trae clics. Es un poco, estamos en ese nivel de bueno, yo no sé si da clics o no, porque la verdad que no estoy metido en el tema de prensa ahora. Es decir, yo no sé muy bien qué es lo que se mueve dentro de qué es lo que realmente son las cosas populares dentro de esto, pero esto creo que lo comentamos la semana pasada con los fabricantes chinos, ¿no? Que decían que han reevaluado sus productos parecidos, ¿no? Es decir, no van a correr tantísimo a copiar a Apple en este caso con este dispositivo, por mucho que haya un Galaxy S26 Edge, el Motorola S60 creo, el 60 Edge, etcétera, que bueno, pues que pueden tener sus ventajas o no, pero nosotros seguimos pensando que no es el último Air que vamos a ver. Yo creo que Apple va a apostar más allá. En este caso, una cosa, fíjate, los fabricantes chinos sí han copiado mucho cristal líquido, liquid glass. Sí, está en todos lados ya. O sea que tan malo no será. No, por eso digo que es que la gente, bueno, o sea, puede ser malo, también se le copian cosas malas a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que Apple sigue siendo una compañía que marca el ritmo a seguir de toda la industria, a pesar de que no sea la que más vende, aunque creo que ha vuelto a colocarse como la primera máquina. Se supone que este año va a acabar como primera marca o sea, la empresa de smartphones que más vende por primera vez. 14 años creo que lleva. Desde 2010, 2011 o así, sí. Sí, porque lo piensas y es normal, es decir, solo no ha pasado alta. Claro, solo tienen teléfonos de gama alta, entonces es normal que no sea la que más vende de todo el mundo, ¿no?
y tiene solamente 3 teléfonos por año, no es como las Samsung y estas que te sacan 50 teléfonos. Pero ha vuelto a crecer como la primera. Pero bueno, así quiero decir que al final es la que marca un poco el ritmo de la industria, de lo que debe ser un teléfono, cómo se maneja un teléfono, y lo que Apple cambia, luego lo cambian todos y ya está. Totalmente. Y además Apple tiene un peso muy grande en el mercado de segunda mano, el mercado reacondicionado, el mercado heredado, los teléfonos que duran más de X años, ¿no? Dando vueltas por el mundo, bien con otros dueños, bien con un familiar, bien con un amigo, etcétera, lo que sea, ¿no? En ese sentido sí que es cierto que los iPhones son un mayor porcentaje del mercado que de las ventas, porque se mantienen durante más tiempo en el mercado. No sé qué más cosas contarte, porque tenemos aquí muchísimas noticias, pero estoy un poco liado. No sé si quieres hablar de lo de iOS 18, de que llega ya el salto. Bueno, con lo del... Te están dando más el coñazo para que pases a iOS 26. Básicamente es más grande el botón de actualiza de una vez. Lo que pasó hace unos años es que Apple empezó a cambiar la forma en la que actualizas el salto del sistema operativo. Es decir, tú, si no quieres pasarte a la siguiente versión del sistema operativo, puedes seguir actualizando iOS 18 con las últimas actualizaciones de seguridad, pero ya no automáticamente no te pasa a la versión siguiente, digamos. ¿no? Entonces te lo marca, te dice, ya está disponible iOS 26, y le das al botón y te lo instala. Y lo que está pasando es que ahora están poniendo el botón más grande, básicamente. Sí, como... y en algún momento dejará de aparecer. En algún momento será obligatorio. No, pero la idea es esa, ¿no? Ya ha pasado un tiempo. Esto no es tampoco tan raro, ¿no? Ha pasado un tiempo y ahora es el momento de moverlo un poquito más en la gente, porque la forma de actualizar de muchos es cuando me compre el nuevo teléfono ya vendrá con iOS 26, ¿no? Entonces ya está. Eso es. Entonces un poco la forma de moverlo es pues eso, dar un poco más el coñazo a la gente para que lo actualice, que en principio ya a estas alturas se puede actualizar sin problema. Cualquier problema que hubiera en la primera versión y tal está bastante pulido ya. Es un sistema operativo nuevo, te va a chocar un poco la interfaz si no estás acostumbrado. Yo aquí entiendo a la gente que a lo mejor es mayor y no quiere cambiar de nuevo, se preocupa un poco de estas cosas, pero yo creo que hoy en día ya tampoco es tan grave. Se puede pasar. Estamos enseñando en pantalla la tasa de adopción de iOS 26, que subió muchísimo después de las betas con la salida normal, pero que tampoco es una cosa, no es mayoritaria. La mayoría siguen estando en iOS 18. A ver, ya no es como antes. Antes en los primeros meses casi todo el mundo se actualizaba porque era un público mucho más afín a estar pendiente del móvil, de lo que ha pasado. Y que el cambio no era tan radical. Aquí es que, por ejemplo, hasta mi mujer lo está dejando pasar la actualización al 26, dices que no la quiere, no, las novedades y eso le dan igual, ella no quiere ese nuevo estilo, esa nueva interfaz. Entonces, a mí, sinceramente, yo no la voy a presionar y le voy a decir, oye, actualiza porque no sé qué, porque no sé cuánto. Yo soy muy fan, y siempre lo hemos dicho en este programa, que las actualizaciones de seguridad son importantes y todo eso, pero que nada va a funcionar tan bien en tu teléfono como el sistema operativo con el que lo compraste. Y en cuanto actualizas una vez no pasa nada, pero en cuanto actualizas 2 o 3 veces ya dices, joder, es que ¿qué pasa? Ya es que ni cambiándole la batería me va tan bien como originalmente. Entonces, en ese sentido, yo soy muy zen a la hora de actualizar las cositas. Yo estoy muy feliz con lo que lo he comprado. Yo siempre pongo las betas en todo. Claro, tú eres muy vetero. Yo soy muy vetero. No, porque siempre hay alguna función curiosa o algo que quiero hacer. Claro, pero vamos a ver, también es una cuestión de que no se puede parar. Es decir, ya no hay marcha atrás. Tarde o temprano tu mujer tendrá que actualizar sí o sí, ¿no? Sí, o sea, sí. puede aguantarlo y que cuando se compre el próximo iPad ya venga con iOS 26, ¿no? Pero hasta entonces tampoco tiene mucho sentido seguir frenando porque ya empiezas a ver muchas cosas que cada vez es más difícil. Es decir, si es una guía de algo, de cómo se hace algo, de cómo soluciono esto, muchas veces ya van con la nueva versión del sistema operativo, no con la antigua, y dices, pues es que no encuentro esta opción, a mí no me sale así. Cosas así pequeñas que acaban siendo importantes. Hay un punto medio siempre, que es una de las cosas que hemos recomendado en este programa también, que es esperarse siempre a pues estos febreros, marzos, etcétera, en el que el software ya es mucho más estable. Han introducido diferentes mejoras en Liquid Glass, que era alguna de las quejas de Alan Day, ¿no? De esta era de Alan Day. Decían, al final lo del Liquid Glass ha sido un poco desastre porque es mejor, a pesar de que, para la opinión de Ángel, yo es que técnicamente no tengo opinión sobre cristal líquido, ¿vale? No soy ni pro, ni anti, ni nada, porque no tengo opinión. Pero sí es cierto, y creo que estarás conmigo, Ángel, en que es una cosa que es más bonito en apariencia de lo que es en usabilidad. Es decir, sí.
¿vale? Sí, o sea, es más visual que útil, exacto, sin duda. Entonces, en este caso, ahora justo cuando se ha ido al Hyundai y todo este Liquid Glass lo estaban comparando mucho, también es cierto que mucho mayor de la comparación es con el tema de Mac, cuando presentaron Aqua. Yo nunca he visto tanta gente hablar de Aqua como en 20 años. Pero Aqua, por ejemplo, se recuerda muy bien. Es decir, a pesar de que en su día fue polémico, yo creo que esa vieja guardia de Apple que hablábamos antes todavía lo recuerda con cierto cariño y lo recuerda como una época interesante dentro de Apple, una época bonita, emocional, tal, ¿no? Es decir, al final son esas cosas. Mientras que, por ejemplo, el rediseño original de iOS 7 con Ive, cuando pasaron del escomorfismo al puramente blanco, todavía se considera un fallo. Nadie lo considera como qué bien, aquella época dorada de Apple. Es que iOS 7 recuerda que iOS 7, más allá del cambio radical, fue un desastre hasta la 7.2. Ya. A nivel de rendimiento. Pero con Aqua pasaría también muchas cosas que en aquella época no importaba tanto. No había un público de Apple tan grande, no afectaba a tanta gente. No, era gente más acostumbrada a hacer. Era un ordenador, con lo cual podías hacer muchas más cosas e incluso bloquear cosas del sistema para poner las tuyas propias, con lo cual era más fácil adaptarse. Pero yo creo que hoy en día Aqua se recuerda como algo muy quiche, pero también muy Apple, ¿no? Muy del DNA de Apple, ¿no? De Apple. Entonces que iOS 7 simplemente ha desaparecido como uno de los cambios exagerados que luego tuvo que ir poco a poco recomponerse y ningún tipo de asociación positiva. Yo creo que esa es la cuestión. Aqua tiene una asociación positiva o una emoción positiva asociada, a pesar de que puede tener algunas negativas, mientras que esta no, y Liquid Glass está por ver, pero probablemente tampoco, ¿no? Entonces es donde está el problema. Pues vamos a ir viendo cómo evoluciona, sobre todo no creo que haya tampoco mucho interés por parte de los desarrolladores, es decir, joder, quiero que la gente se actualice porque he gastado muchísimo tiempo, he invertido mucho esfuerzo en actualizar mi software para Liquid Glass y quiero que la gente lo disfrute porque ha quedado bien, etcétera, o porque le gusta más al desarrollador, ¿no? Sobre todo en Mac, yo creo que no hay esto. Por cierto, hablando de Mac, leía otro titular esta semana que me ha parecido bastante importante y quizás negativo, y es que Apple va a reducir los, ¿cómo se decía en español? Las recompensas que pagan a los ingenieros, a los expertos en ciberseguridad que son capaces de encontrar malware para los Mac. En principio, uno de estos recompensas se ha reducido desde $30.000 a solo $5.000. Aquí, bueno, sinceramente, problemático. ¿Por qué? Con todo el tema de los modelos grandes de lenguaje especializados en programación, lo estamos viendo, seguramente haya mucho hay muchísimo incentivo y muchísimos más desarrolladores siendo mucho más activos o efectivos a la hora de poder, por lo menos estar buscando fallos de seguridad, enviándolos a estos programas de recompensas. Entonces, sí sabemos dos cosas. Uno, que se están encontrando más fallos de seguridad que antes gracias a estas herramientas de programación y de revisión de código. Y por otra parte, que se está inundando a los desarrolladores con este tipo de reportes. ¿Vale? Entonces, sí es cierto que a lo mejor Apple lo que ha pensado es en plan, vamos a reducir el incentivo monetario para ver que realmente los fallos que nos cuenten sean realmente fallos importantes, ¿no? No sé si es curioso que como sí, ha cambiado la economía de este negocio por el tema de la IA. Porque lo que tú dices, al final es fácil de automatizar hasta cierto punto, o por lo menos es fácil que un único ingeniero que antes podía encontrar un fallo de vez en cuando ahora esté encontrando 10, 20, o que crea que ha encontrado 10 o 20 y te los mande y luego resulta que no son 10 o 20 fallos, o que ya los haya mandado otra persona. Entonces es verdad que ha cambiado la economía, pero también en la otra parte, es decir, al final esto es un mercado, un libre mercado, ¿no? Es decir, la parte de gente que intenta encontrarlos para vendérselos a compañías que no son, que quieren hacer el mal con ellos, también se están encontrando probablemente con precios mucho más bajos precisamente por eso, porque hay muchos más ahora, es más fácil de encontrar. Es que si te cuesta menos encontrar un fallo que antes, pues francamente, a lo mejor el típico exploit grande que te paga Apple 2 millones en iOS, que te saltes un sandbox
etcétera, con un mensaje, 0 click, 0 day, 0 day hasta que se entera Apple, etcétera. El típico 0 click, esos son $2 millones, si no recuerdo mal. Y cuando Apple lo subió en iOS, esa recompensa, recuerdo cuando lo subió a 1 millón, creo, o a medio millón y a 1 millón, no sé cuáles son las dos últimas cifras. Pero era en plan, muy buenas noticias, porque esto va a hacer que esos exploits no acaben en el mercado negro. Que Apple los compre y que los parchee sin tener que esperarse a que estén por el mundillo dando vueltas, ¿no? En Mac, bueno, es cierto que es una plataforma también muy madura, pero yo creo que aquí lo que más ha importado es que Apple tiene el equipo que tiene de desarrolladores y tienen que tener los buzones de correos de recompensas inundados. Como todos. Con muchos duplicados, con muchas falsas alarmas. Exacto, muchos falsos positivos. A ver, cualquier proyecto de código abierto, con más razón, porque se pueden evaluar en código abierto directamente, están ahogados. El mayor caso estas últimas semanas, la gente de FFmpeg, que ha dicho, claro, es un proyecto pivotal para Internet en general, para el mundo, y es muy complejo. Entonces, tener que ponerse a revisar 10, 12, 15 veces más peticiones de posibles fallos hace que al final sea como el cuento de Pedrito y el lobo. Entonces, quizás Apple lo intente hacer así. Quizás recule en unos meses. Pero sí es cierto que es raro, porque aquí, para mí, en el caso de Apple, la solución es, a medio plazo, es meter más gente en seguridad en Mac. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, que no es que le falte dinero. También están haciendo. Es que a lo mejor tampoco sé cómo están los precios en el mercado negro de estas cosas. También a lo mejor están bajando, ¿sabes? Que es una respuesta. No. Están bajando, sin duda. Entonces también es eso. Es como decir, bueno, pues tampoco vamos a ir pagando 1 millón cuando por pagando la mitad seguimos siendo competitivos para el hacker. Es decir, seguimos dándote más lo que te van a dar en la dark web, ¿no? Entonces, exacto. Al final es un poco... entiendo que hay una dinámica que es compleja porque ha cambiado cómo se hacen estas cosas. Porque lo que tú decías, al final es un LLM que a lo mejor está automatizando penetraciones de seguridad hasta que encuentra una, pero incluso te rellena automáticamente todo, te rellena en el formulario, entonces tú tienes que hacer nada más que darle al botón de OK. Y muchas veces ni eso. Muchas veces ni eso. O sea, te hacen las pull requests sin mayores historias y de verdad que, claro, pues ha crecido una industria en los últimos 2-3 años y que las herramientas es que son muy buenas. Es que son muy buenas para esto. Podemos tener cada uno la opinión que queramos de lo que es la programación con estas herramientas, pero la revisión de código por las mismas herramientas yo creo que está unos escalones por encima a nivel de efectividad, ¿no? En este sentido. En fin, por cierto, los premios a las mejores aplicaciones del año que Apple suele dar todos los años en estas épocas. La aplicación del iPhone del año se llama Timo. ¿Qué te parece? Me parece que es que este año no sé ni qué aplicaciones hay. No lo sé, o sea, no son aplicaciones que utilice, no son aplicaciones, no sé, son aplicaciones que no están en el colectivo, en el consciente colectivo, creo, no sé. A ver, que no hay un Angry Birds. Eso es lo que digo. Es que ni los juegos que han ganado este año, más allá del de Mac, que es Cyberpunk, evidentemente, no he visto tampoco una cosa que digas, es que, sí, lo he jugado, sí, lo he visto. Son como aplicaciones que no me esperaba, ¿no? No ha tenido el impacto que creo que ha tenido otros años lo de los premios, y a lo mejor es que simplemente ya no hay impacto en este negocio, ¿no? Ya no está... Es cierto que ahora mismo llega un momento, y esto es bueno para la gente en general. La gente usa 4 aplicaciones y ya está. Eso es. O sea, la gente pasa del correo a Instagram, de Instagram a la herramienta de mensajes que utilicen, al navegador, a la cámara, al Snapchat y ya está. Un círculo. Tiki, tiki, tiki. Y el resto de aplicaciones, cuando hablamos de escritorio, en el navegador. Ya no es el mundo de antes en ese sentido. Exacto. ¿No? Y yo creo que esto ha pasado, este año lo he notado más. Este año he notado que no había aplicaciones que diga, esto tuvo mucho éxito hace 3 meses y se habló mucho de ella. Este año son todas como muy poco conocidas y no me ha llamado... Ninguna me ha dicho, anda, es verdad, se me había olvidado esta aplicación. No, es que ni las conocía, o sea, ninguna. O sea, estoy dándole vueltas a ver, pero es que no en la lista. La aplicación de iPad que ha ganado la mejor aplicación del año de iPad es Detail.
una aplicación para editar vídeo con elementos y con modelos de todo inteligencia artificial, casi todo es inteligencia artificial. A ver, o sea, por ejemplo, Strava es la aplicación del año de Apple Watch, pues Strava sí la he usado. Claro, pero es curiosamente, que la única aplicación sido en los últimos años. Claro, la única aplicación que he usado es la de Apple Vision Pro, porque como hay tan pocas aplicaciones, las acabas usando todas, ¿no? Entonces, como bueno, pues Scorpio V también la he usado. HBO Max, pues la aplicación la he usado. Ha ganado HBO como mejor aplicación para Vision Pro, que es lo que dice Ángel, es que hay 3. Sí. Ya, por eso, al final, pero es que dices, ¿por qué ha ganado Apple TV, la aplicación de Apple TV del año HBO Max? Es que ¿qué otra aplicación de Apple TV se ha lanzado este año que digas, bueno? O sea, yo creo que había una muy buena, que era Provenance, el emulador de videojuegos, pero claro, ellos no se lo van a dar, ¿no? Entonces claro. es como, es una lista con poco riesgo, con poco efecto, que no me llama a instalar ninguna de estas aplicaciones, porque veo que muchas de las que han ganado son eso, es mucha IA, y me cansa un poco. Los juegos que han ganado, bueno, bien, pero no. A ver, yo te voy a decir, el juego del año para iPhone, el Pokémon TCG Pocket, yo creo que le he echado, pues, si no son 100 horas este año o 200, no le he echado ninguna. También es eso, a lo mejor soy yo, que es que no juego a juegos de cartas de Pokémon, pero sí, a lo mejor dices tú, Dios mío, o sea, a ver, yo he echado muchas horas tremenda, ¿eh? Yo he echado muchas horas al Cyberpunk, pero bueno, es un juego que tiene muchos años, tampoco es una cosa que digas. ¿Y que ha ganado el juego de Mac del año? Es que otro juego de Mac le han dado la importancia que le han dado. O sea, es una cuestión también de moverlo ellos porque tienen que mover este mercado, ¿no? No sé. En general... son merecidos los premios, los galardones, pero también es cierto que el campo de competidores no era muy alto este año, ¿no? No, es un año un poco raro. Y luego, aparte, han dado también los premios a Mejor Podcast del Año y no nos han dado a nosotros, con lo cual demuestra que está pues completamente comprado. Se lo han dado ignorancia. The Rest is History es el podcast que ha ganado. Hombre. Que está muy bien. Eso, no sé si lo has escuchado alguna vez. Es un podcast shocking, un podcast de historia que funciona bien. Que todos los podcasts de historias, por alguna razón, funcionan muy bien. Sí. Y está muy bien hecho, evidentemente. Es muy buen podcast. Yo recomiendo mucho. Creo que se llama Gallagher. Wallhanger. Wallhanger es la productora. Tiene The Rest is History, The Rest is Politics, The Rest is Football, que creo que es nuevo. Tienen varios que son The Rest is no sé cuánto. Y este de historia a mí sí me gustó. De hecho, juraría que el año pasado, por estas épocas, si no fue en este año o algo, a ver, es muy anglo el podcast. Ellos son 2 británicos, los 2 presentadores, y se centran mucho en la historia de lo relacionado con el tema anglo, obviamente, ¿vale? Pues es decir, va a haber más episodios de Churchill que de Alejandro Magno. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, es lo que hay. De la misma historia que en los podcasts españoles de historia hay 200 episodios, o sea, 1 de cada 5 episodios tiene que ser de Hernán Cortés por ley. Hay una ley que dice esto tiene que ser de aquí y ya está. Y pues ahí les pasa lo mismo. Pero hicieron unos episodios, ya digo, no sé si fue el año pasado, en 2024, o el anterior, en estas épocas, del aspecto histórico de Jesucristo. Y les quedó muy bien, los recomiendo. Así que este es un podcast que, oye, que merece la pena, la verdad, de escuchar y que tiene muchísimas... es muy popular, muchísimas descargas, muchísimos oyentes, como todo lo que hace Wallhanger. Un poco son los Quonda de Reino Unido. Ya, es lo que aspiran, sí, aspiran a ser el Quonda de Reino Unido. Pero bueno, yo simplemente te digo, vamos a dejarlo aquí. Mi sugerencia, ¿por qué no empezamos a hacer esto? Un podcast, lo vendemos como un podcast de historia de Apple, y ya está. Si tenemos un podcast de historia, a lo mejor el año que viene tenemos opción a ganar un premio. ¿Lo movemos de sección? Lo movemos de sección a historia. Historia contemporánea de Apple. Técnicamente es lo que hacemos, ¿eh? Exacto, por eso, ya está. Seguro que estamos el primero en todas las semanas. Ahora estamos en tecnología, ¿no? Pero estamos bastante bien, ¿eh? Todos los días llegamos al segundo, tercer puesto, o sea, muy bien. Sí, no, por ahí yo la verdad que no me fijo mucho, pero sí que solemos estar bastante arriba en los rankings y eso. Y muchas gracias, porque esto es gracias a los oyentes, muchas gracias a vosotros por recomendarnos, por dejar vuestros comentarios, etcétera, que ya vi la semana pasada que aparecieron comentarios. El comentario obligatorio. Me ha dicho Alex que comente, tal. Efectivamente. Vale, perfectamente. Si pones el comentario obligatorio, me están forzando, vale, cuenta. O sea, el algoritmo le da igual. El algoritmo le da igual que ponga, jaja, qué gracioso este episodio, me están apuntando con una pistola. Le da igual. Lo que ve es +1. Así que ya sabéis. Que tenéis, primero, transcripción de todo el episodio
la aplicación de podcast que estéis utilizando, subtítulos, tenéis las notas del episodio con todos los enlaces, con todo lo que hemos comentado, las marcas de tiempo, todito, ¿vale? En eso sí que lo hacemos mejor que los del The Rest is History, sinceramente. Y nos vamos para la semana que viene, que hablaremos un poco de Pluribus. No hemos hablado de Apple TV Plus o de Apple TV en este episodio, pero hay cositas que contaros, ¿vale? Perfecto, pues así que... chao, chao.